abarca más, ya que es el que pone la filosofía de cómo debe organizarse la prevención dentro de la propia empresa. En el capítulo 5 regula la consulta y participación de los trabajadores, es decir, cómo los trabajadores tienen derecho a ser participados, consultados y tener sus propios delegados o conformar sus comités. En el capítulo 6 hace referencia a las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, a fin de garantizar los máximos niveles de seguridad para los usuarios en la línea de la normativa comunitaria sobre la seguridad del producto. Y el capítulo 7 contempla las responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de la ley. Veremos cuáles son las responsabilidades, cuáles pueden ser las infracciones y cuáles son las sanciones que ellas contemplan. Este capítulo 7 ya fue derogado y evidentemente conformada o absorbido por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la ley vulgarmente denominada LISOS. Estos 7 capítulos conforman lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Respecto a la primera parte, es importante resaltar cuál es el ámbito de aplicación. Es decir, todos los trabajadores por cuenta ajena se ven amparados por el cumplimiento directo de los trabajadores o de lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero hay unos puntos que aquí hay que tener en cuenta que quedan excluidos del ámbito de aplicación aquellas actividades a continuación definidas. Es decir, en los establecimientos militares sí es de aplicación, pero hay que tener en cuenta las particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios se adaptarán a la presente ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial. Y queda excluido totalmente la policía, seguridad y resguardo aduanero, los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave peligro, catástrofe y calamidad pública, y luego, curiosamente, las relaciones de carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante, el titular del hogar familiar está obligado a velar por la seguridad de sus empleados. Sabéis que esto también últimamente ha cambiado, ya que se obligaba a toda persona dar de alta en régimen general a los empleados de hogar. Respecto a la representación, decir que siempre hay un derecho a tener un representante, un delegado primero de personal, y luego dentro de esos delegados de personal que lo regula el propio texto del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos se elegirían los delegados de prevención, que serán designados por y entre los representantes del personal, los delegados de personal o miembros del comité de empresa. En la tabla que rige los delegados de prevención, repito, no confundirla con lo que son los representantes de trabajo, que van regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Pero sí cabe dar como curiosidad que de 6 a 49 trabajadores tienen derecho los trabajadores a tener un delegado de prevención, de 56 a 100 2, de 100 a 503, de 500 a 1004, etcétera, etcétera, etcétera. Y como cabe resaltar que son competencias de los delegados de prevención colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa, ser consultados sobre la planificación y organización, ejercer una acción de vigilancia y control de cumplimiento de las consignas preventivas, formar parte en su caso, siempre que exista el Comité de Seguridad de Salud. Y en el ejercicio de dichas competencias, los delegados de prevención están facultados ¿para qué? Pues para acompañar a los técnicos en la evaluación de los riesgos laborales y a los inspectores de trabajo en sus visitas, tener acceso siempre a la información y la documentación necesarias, realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una vigilancia de control del Estado. El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de sus funciones se considera como de ejercicio de sus funciones de representación a efectos de utilización del crédito de horas mensuales previsto en el artículo 68 del propio Estatuto de los Trabajadores que antes hemos mencionado. No obstante, se considera como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y el tiempo utilizado en las reuniones que convoque el empresario para tratar temas de prevención de riesgos laborales. Y también el destinado a las visitas para colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de las condiciones de trabajo. Los delegados de prevención pueden efectuar propuestas a la empresa para mejorar los niveles de protección y adoptar por mayoría cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo grave e inminente.
El artículo 37 de la Ley 31/95 establece la obligación que tiene el empresario de proporcionar a los delegados de prevención medios y la formación en materia preventiva que resulte necesaria para ejercer sus funciones, como es el presente curso que estáis aquí ahora mismo desarrollando. Respecto a las competencias del comité, cabe decir que el Comité de Seguridad y Salud, el Comité de Seguridad y Salud, y repito, no es el comité de empresa, es un órgano paritario de participación en la empresa formado por los delegados, por una parte, y los representantes del empresario, por la otra. Se constituirá en todas las empresas con más de 50 trabajadores. Debería de constituirse. La competencia es participar, evidentemente, en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los programas de prevención de riesgos laborales, promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. Respecto a cómo debe organizarse los recursos dentro de la empresa, es decir, cómo organizar la prevención en la empresa, tenéis que tener claro, los que recursáis este programa formativo, que se exigirá como mínimo, de técnico a nivel básico, entender los 4 modelos. Y tal como marca Europa. Europa marca a priori que en las empresas menores o pequeñas, de 1 hasta 10 trabajadores, que esto sí ha cambiado ya, el empresario con la formación debida puede asumir él mismo la prevención, es decir, puede realizar elaboración de riesgos, puede hacer la planificación preventiva y subcontratar de una manera fehaciente la formación e información de sus trabajadores y los reconocimientos médicos o lo que es la conformación de la vigilancia de salud de forma externa, con un servicio de prevención ajeno debidamente acreditado. Para ello, las actividades desarrolladas en la empresa no pueden estar incluidas en Anexo 1, que luego explicaremos qué es. Y también que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo. El Anexo 1 son actividades especialmente peligrosas. Y por último punto, que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas a que desarrollar, es decir, un curso a nivel básico como mínimo. La segunda manera de poder gestionar la prevención en su empresa es designar a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. Primero, no tiene que cumplirse que no la haya asumido el empresario personalmente, que no se lleve a cabo mediante un servicio de prevención propio y que no se haya recurrido a un servicio de prevención ajeno. Estos trabajadores designados para poder desarrollar estas funciones preventivas en la empresa deberán poseer las capacidades suficientes de acuerdo con las funciones a desempeñar. Asimismo, el número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo de que disponga para el desempeño de su actividad deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. La otra manera o la otra opción es que si la empresa es mucho más grande o tiene más de 500 trabajadores o más de 250 siendo el anexo 1, la empresa o el empresario debe desestimar las 2 anteriores, ya que está obligado a conformar un servicio de prevención propio. Es decir, que tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decide la autoridad laboral, por el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en su caso de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad de la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa de servicio de prevención ajeno. En ese caso también se podría obligar por propio criterio de la Inspección de Trabajo. Esto conlleva o empuja al empresario a contratar a un especialista por cada especialidad preventiva o técnica preventiva, como seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y la medicina del trabajo. También puede completar sus servicios con un servicio de prevención ajeno, que es la última de las opciones. En España, a lo largo de la historia, por bien o por mal, se ha recurrido casi siempre exclusivamente a sistemas de contratos para mucha gente poco efectivos con los servicios de prevención ajenos, convirtiendo lo que era la prevención en un mero trámite burocrático y por muchos definidos como un impuesto revolucionario. Ese concepto, esa filosofía, poco a poco tiende a cambiarse, y más con la implantación o el empuje de la administración de la denominada Prevención 10, que anima a los empresarios menores a completar su propia prevención de manera automática por ellos mismos.
A la hora de definir lo que era el anexo 1, cabe resaltar aquí el listado y qué empresas o qué tipos de empresas conforman las actividades de anexo 1. Los primeros, los trabajos en exposiciones a radiaciones ionizantes en zonas controladas, evidentemente rayos X, etc. Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, en particular agentes cancerígenos, mutagénicos y tóxicos. En tercer lugar, actividad en que intervienen productos químicos de alto riesgo y puedan dar lugar a accidentes mayores, incluidos o influidos por la directiva Seveso. Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4 que pueden provocar enfermedades graves y serias. Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos. Los trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior y sondeos de superficie terrestre o en plataformas marinas. Las actividades en inmersión bajo el agua. Las actividades en obras de construcción, excavación, movimiento de tierra y túneles. Y también cuando interviene el riesgo de caída a la altura o sepultamiento. Actividades en la industria siderúrgica, en la construcción naval, la producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos. Y trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo. Y también los trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión. Todas estas actividades conforman anexo 1, es decir, una empresa, aunque fuera de menos de 10 trabajadores, pero que se incurriera en una de estas actividades, tendría que optar por otro modelo de organización de prevención que no es la asunción propia del empresario. Respecto al desarrollo reglamentario, hacer una breve pincelada sobre los decretos que fueron desarrollando la propia ley, como por ejemplo el del lugar de trabajo, que luego estudiaremos más a fondo, el 486 del 97, el decreto que versa sobre los equipos de trabajo, el 1215, el decreto que versa sobre los equipos de protección individual, el 773, el decreto que versa sobre la manipulación manual de cargas, el 487, el que versa sobre los riesgos biológicos, el 664, y muchos más. Como para conocer generalmente, tenéis que tener una estructura en la cabeza, que la principal es la Ley de Prevención de Reguladores. Después, los reglamentos que derivan de ella, y luego otras disposiciones como puede ser la Ley de Industria, la Ley General de Sanidad Social, el cuadro de enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, y los convenios colectivos de cada sector que en un momento dado tendréis que estudiar para la aplicación de la prevención en vuestro propio modelo de empresa. Con esto damos por finalizado la primera parte del módulo primero. En un próximo fonograma estudiaréis lo que son el conocimiento de los índices estadísticos, también muy importantes para ser entendedores y portadores de la formación de técnico básico. Muchas gracias por vuestra atención.